Saludo muy especial, presidente, para usted, para los presidentes de las comisiones y para todos los colegas, ponentes y coordinadores. Un gusto saludarles a las ministras, la ministra de Cultura, a la ministra de Transporte y a la viceministra de Salud. Un saludo muy cordial. Primero, reconocer el gran esfuerzo que el Gobierno Nacional ha realizado en medio de esta pandemia para atender cosas que estaban no presupuestadas, imponderables, y la verdad, solo pido que Dios les bendiga y les siga dando mucha sabiduría a ustedes para seguir en esta ardua tarea. La cultura en Colombia realmente necesita mirarse muy distinto, sobre todo cuando se considera que es en ese ministerio donde hay un componente importante de la economía naranja, que es una de las banderas del presidente Iván Duque. Este presupuesto que se nos presenta, obviamente es un presupuesto que está sacrificando cualquier tipo de programa en esa referencia de emprendimiento, de economía naranja, es decir, eso es preocupante. En el 2020 tuvimos un presupuesto de 343.000 millones de pesos y al 2021 lo rebajamos un 17% con 285.000 millones de pesos. La verdad es bien preocupante y uno quisiera que en cultura al menos fuera el doble de lo que inicialmente está presupuestado para darle viabilidad a esos proyectos que lideró en campaña y que empezó a desarrollar el presidente Iván Duque al inicio de su gobierno. En el sentido ya de lo que significa transporte, aquí tengo algunas inquietudes y yo le agradecería a la ministra que nos ayude a aclararlas. En el artículo 73 del presupuesto, en el articulado, se hablaba anteriormente sobre el tema de los excedentes de los peajes, y se plantea en el presupuesto que esos excedentes sean usados para las vías nacionales de mantenimiento y etcétera, en temas de vías nacionales. Pero nos preocupa lo que habíamos hablado de que sean usados también o que sea enfocado realmente al tema de las vías terciarias o vías secundarias en la región ministra donde se ocasionan los excedentes de esos peajes. Es decir, mirar más los territorios y valorar el hecho de que esos excedentes se presenten en una región como tal y allí enfocar esos excedentes. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud. Igualmente, desapareció el presupuesto, el artículo 1260 del presupuesto anterior, donde se daba la posibilidad de utilizar los recursos también del presupuesto para la modernización del parque automotor y el mantenimiento de vías. No entiendo por qué ese artículo fue eliminado, venía del presupuesto anterior y en este presupuesto no lo están considerando. Tema Buenaventura, que también nos inquieta, y es que en el presupuesto no aparece en el articulado la consideración ni de lo que significan el tema vial de Buenaventura, ni tampoco aparece el tema del dragado de Buenaventura. Entonces nos preocupa eso que no esté en el articulado. Para hacer memoria un poquito, ministra, que le quede un poco más fácil la revisión, era el artículo 1360 del presupuesto anterior, lo que es el puerto de Buenaventura, para que le dé una miradita, y el artículo 1420, el 1360 y el 1420. Igualmente indicarle que nos preocupa porque se filtran ciertas informaciones y quiero ir directamente a la fuente que es usted, el tema de Tribugá. Otra vez vuelve a sonar el tema de Tribugá y queda uno en la preocupación porque reúne el gobernador del Chocó a la asamblea departamental para pedir una concesión especial en su operación como gobernador para el tema de Tribugá. Entonces, ministra, para que usted nos dé una claridad al país sobre eso, porque se ha generado un cuestionamiento increíble, especialmente desde el día de ayer sobre ese particular. Ministra, en el tren de cercanías de Cali tampoco aparece. Anteriormente aparecía en el articulado, en el artículo 1320, y en esta ocasión ya no aparece el tren de cercanías en todo lo que significa los compromisos que tiene el gobierno frente al estudio de prefactibilidad sobre ese particular o factibilidad. Nos preocupa el tema de Satena.
En el año 2018 había un compromiso de 92.000 millones de pesos de capitalización de Satena. Uno obviamente entiende, uno comprende todas las decisiones que toman, lo de Avianca, los 370.000 millones, pero uno dice, pero bueno, si a Avianca se le presta 370.000 millones, ¿qué pasó con Satena? Que era un compromiso de la ley del año 2018, 92.000 millones de pesos. Y por último, para terminar, ministra, es el tema de las vías terciarias. No logro entender si hay disminución, no hay disminución, porque uno se queda como en las mismas si volvemos a ese régimen de poca inversión en vías terciarias que teníamos hace 2 años, o si vamos a continuar realmente en esos desafíos de 400.000, 500.000 millones de pesos anuales, que era lo que inicialmente se tenía para poder avanzar en vías terciarias. Frente al Ministerio de Salud, yo quiero preguntarle a la viceministra lo siguiente. En el presupuesto entonces está considerado completamente el tema de las vacunas COVID-19. Está la cobertura completa de las vacunas en Colombia para el COVID-19 en el presupuesto. Y algo muy particular, el Hospital San Juan de Dios, viceministra, le pedimos su ayuda, porque en San Juan de Dios los pagos a los trabajadores de la salud en San Juan de Dios está en veremos. Hay atrasos hasta de 1 año. Es increíble lo que está pasando con el Hospital San Juan de Dios y realmente nos preocupa muchísimo. Quisiera que nos explique también cómo va el tema del Hospital de Buenaventura en el presupuesto, porque no lo vemos claro. ¿Cómo está considerado el apoyo al Hospital de Buenaventura? Y por último, viceministra, el tema de los giros directos. Ante el tema de la pandemia, obviamente, la inquietud que surge es qué pasa con los giros directos, porque en medio de la pandemia, si volvemos a utilizar el sistema tradicional, va a haber un colapso en el sistema de salud. Y al ministro de Hacienda, quiero darle una inquietud, ojalá alguien nos esté escuchando de Hacienda, porque seguimos muchos senadores preguntando, bueno, ¿en qué consiste la venta de activos de 12 billones de pesos? ¿Y en qué consisten los recursos de capital por 26 billones de pesos más para 38 billones de pesos, donde se supone que la fuente de financiación para completar el presupuesto, los 314 billones de pesos? Hay una gran preocupación para con tranquilidad poder votar el monto el día de mañana o cuando el presidente así lo establezca. Pero esos 38 billones de pesos, apreciado presidente, honorable representante José Elber, nos preocupa mucho, para que usted por favor se lo comparta al ministro. Son muchos los senadores con esa preocupación. No sabemos cómo se explican los 38 billones de pesos para financiar el presupuesto. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo cordial para todos.